Saber y verdad en la cadena significante, importancia de la operación de cierre en la concepción de sujeto dividido. Bueno, para seguir despejando el camino de la articulación de saber y verdad y el lugar del sujeto dividido entre ellos, vamos a seguir trabajando entonces la estructura del discurso y la cadena significante desde el enfoque topológico que propone Lacan. De este modo podremos articular la causa significante con la causa material del agujero. En el toro tenemos la articulación establecida entre las vueltas de la demanda y el agujero que éstas entornan. Respecto de la diferencia y articulación entre significante y letra que trabajábamos la última vez, quiero agregar algunos puntos. Yo les había leído de instancia de la letra lo siguiente: designamos como letra ese soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje. Voy a agregar otra cita ampliada. En los fonemas, descubrimiento decisivo de la lingüística, hay que buscar el sistema sincrónico de los acoplamientos diferenciales necesarios para el discernimiento de los vocablos. Presentifican lo que llamamos la letra, a saber, la estructura esencialmente localizada del significante. Con la segunda propiedad del significante de componerse según las leyes de un orden cerrado, se afirma la necesidad del sustrato topológico, del que da una aproximación el término de cadena significante que yo utilizo ordinariamente. Anillos cuyo collar se sella en el anillo de otro collar hecho de anillos. Tales son las condiciones de estructura, dice Lacan, que determinan como gramática el orden de las imbricaciones constituyentes del significante. Imbricaciones es una serie de cosas iguales superpuestas. Da el ejemplo de las escamas en el diccionario. En este caso serían los significantes, ¿no? Una serie de cosas iguales superpuestas. Entonces, acá Lacan está aclarando cuáles son las condiciones de estructura del establecimiento por parte del analista del discurso del paciente. Por un lado, dice la letra como estructura localizada del significante. Cada significante en cuanto tal no significa nada, sino tomando un lugar sincrónica y diacrónicamente en relación a los otros significantes del sistema o conjunto covariante del orden simbólico, tal como en el seminario 3 define Lacan la estructura. Decía en la cita de instancia: buscar el sistema sincrónico de los acoplamientos diferenciales. Primero hay una estructura o gramática estructural, cuyos elementos mantienen entre sí relaciones sistemáticas. Por otro lado, si los significantes no significan nada en sí mismos, son iguales entre sí, como este orden de imbricaciones, solo se diferencian por el lugar que ocupan en esa estructura. La concepción de lugar refiere a un espacio con coordenadas simbólicas. ¿Cómo concebir entonces el espacio y el lugar del significante en la cadena y en consecuencia el lugar del sujeto del inconsciente? ¿Con qué concepción de espacio trabajaremos los problemas en psicoanálisis? La tópica de Freud, la topología en Lacan. Entonces, en esa gramática de la estructura puede ordenarse una sintaxis, que es la relación entre los términos significantes determinada por una legalidad vinculada fundamentalmente con el lugar. Ese lugar solo puede establecerse en un sistema de al menos 4 elementos y sus relaciones entre sí. Estas serían las coordenadas fundamentales del sujeto. La estructura cuatripartita o cuaterno es utilizada tanto en matemática como en antropología y lingüística.
para el uso de la noción de estructura. Un significante es lo que los otros no son, al menos 4. Será en relación a cada uno de los otros 3 y viceversa. Como dice Lacan en el seminario 5, clase 1. Tenemos este grupo mínimo de 4 significantes que tienen por propiedad que cada uno de ellos sea analizable en función de sus relaciones con los otros 3, es decir, el grupo mínimo de significantes necesarios para que estén dadas las condiciones primeras, elementales, de lo que se puede llamar el análisis lingüístico o análisis a secas. Como saben, la estructura cuatripartita Lacan la usa en sus esquemas, grafos, en la metáfora paterna. Entonces, la letra, a saber, la estructura esencialmente localizada del significante. Por último, letra o estructura del significante localizado en una cadena significante compuesta como un orden cerrado. Les leía que decía en instancia de la letra que la segunda propiedad del significante es de componerse según las leyes de un orden cerrado, como anillos de un collar, que además se sella en el anillo de otro collar, es decir, la estructura topológica de 2 toros abrazados. Respecto de la cadena significante, fíjense la estrecha articulación entre las nociones de discurso y cadena, ya en la definición misma de los términos desde la Real Academia. Una de las definiciones de discurso en su acepción lingüística es la definición en su acepción lingüística, la de discurso es cadena hablada o escrita. Y la definición de cadena es serie de eslabones enlazados entre sí. Entonces, anillos de un collar, tales son las condiciones de estructura que determinan el orden de las imbricaciones, el orden de esa serie de elementos iguales, articulados entre sí, de los significantes. Entonces se trata de pensar la espacialidad de la línea temporal hablada. Que acá, bueno, en el punto 1 podría ser ya un establecimiento, ya no sería la línea hablada, sino ya establecer la letras, que no sería todavía en el sentido de letra como estructura localizada del significante, pero ya es un establecimiento, como en los más y en los menos, que ya está alejado de lo que es la tirada de la moneda. Entonces, se trata de pensar la espacialidad de la línea temporal hablada de otro modo que de una línea pensada como flecha del tiempo abierta al infinito, sino que se trata de establecer ciertos elementos discursivos recortados del discurso efectivamente pronunciado por el analizado, como dice Lacan, y convertir esos elementos discursivos en significantes, localizarlos en un sistema o estructura cuatripartita con un ordenamiento espacial topológico que implique el cierre. Y para ello es necesario que esa línea cierre, línea cerrada de Jordan, bucle. A su vez, los bucles de la cadena significante no son al infinito, conformando un cilindro, como es el punto 6 que dibujé, sino que hay un cierre. Esta estructura de cierre es la característica principal del toro y quizá una de las nociones más importantes que toma Lacan de la topología, que nos sirve para pensar al sujeto y su objeto y la relación al otro en psicoanálisis. Lo que en la banda de Moebius trabajábamos como la importancia del borde como límite, que limita en el sentido de que es posible conceptualizar la condición particular. En esta estructura, la del toro, la función de cierre es igual de necesaria
para la conceptualización que requerimos. Entonces, releo. La cadena significante, cuya definición es, en instancia de la letra, anillos cuyo collar se sella en el anillo de otro collar hecho de anillos. Tales son las condiciones de estructura. Ven cómo pasamos de la línea al círculo, al bucle, al anillo, porque lo unilineal, lo unidimensional, no cierra. Esta es la operación de cierre que enfatizaba como necesaria lógicamente para una articulación entre los conceptos fundamentales. Porque el cierre permite pensar. Por un lado, engendra el agujero, la directriz, que es el agujero del toro, que se piensa como interior o exterior, o centro exterior, lo llama Lacan. La directriz es efecto del cierre de la demanda, de los bucles de la demanda. Ese agujero, delimitado por el cierre del círculo de la directriz, se transforma en causa material. El agujero como causa material es creador, crea el objeto A. Como efecto de la operación de cierre, el tiempo no es pensado como la línea del tiempo, pasado, presente, futuro, sino como retroacción y anticipación. El cierre habilita la interpretación como retroacción. A partir de la interpretación se puede delimitar el deseo y el objeto del deseo. Se puede concebir el deseo particular, que habilita la ética de establecer, si es posible, una posición o decisión respecto de ese deseo, un acto del deseo, y poder verificar a posteriori si tal acto, posición o decisión fue acertada o no, y no que todo daría lo mismo como en el nihilismo. El tema del cierre y del agujero es la manera en la que Lacan se apoya para trabajar lo que es lo particular del deseo, lo particular del objeto del deseo. Sin esa noción de cierre, dice que sería imposible llegar a establecer la particularidad. También es cierto que cada vez que cierre la demanda en forma de toro, aunque lo haga de la forma acertada desde la perspectiva de esa particularidad, el deseo no desaparece, sino que vuelve a ser lanzado hacia otra nueva meta u objeto. La estructura de la clínica psicoanalítica supone que el deseo cierre. Entonces, el cierre permite inscribir el objeto del deseo, haciendo que el deseo ya no sea planteado como metonímico. A partir de cernir el objeto del deseo, el deseo pasa a habilitar un acto preciso y determinado. Hay acto del deseo y no es cualquiera, a pesar de lo cual el deseo no se satisface y es indestructible. La dirección de la cura está orientada a que el sujeto recupere mediante el acto del deseo la vía de su deseo, articulándose mejor al otro, al deseo del otro. Entonces vemos cómo el cierre del toro, efectivizado por el cierre de las vueltas de la demanda, representa las coordenadas significantes del deseo. Entonces, repasemos la maniobra analítica en estos pasos para establecer la demanda de análisis a partir del discurso del analizante. Primero, se trata de convertir los elementos discursivos en significantes, es decir, eligiendo del texto aquello que se presenta como lo que tiene más valor significante para el sujeto, por un lado, y por otro lado lo que repite, y producir el corte vía la interpretación, establecer el S1. En el caso de lo que escribí en la pizarra, vemos como en el primer punto la letra B repite, podríamos decir, y ahí se puede establecer esa repetición
en tanto significantes, ¿no? Significativos para el sujeto, que además repitan, y se puede establecer así, empezar a establecer cuál podría ser un S1. Ese S1 puede ser desde una palabra a una frase, es algo que funciona como uno, como un sintagma. Luego se trata de buscar en ese discurso aquel que le corresponda como S2, es decir, que le establezca el valor opositivo, dice Lacan. El S2 que le corresponda se articula con el primero en forma de bucle, habilitando así la anticipación y retroacción significante. Entonces, el bucle cierne un vacío, se cierne un real mediante un simbólico. El bucle cierne lo real, lo imposible planteado en esta primera instancia. Establecidos S1 y S2 en su articulación o primer bucle, hay que buscar por medio de la lectura que ese bucle repita, entramar la relación entre varios S1 S2 repetidos, ya que si ese bucle o articulación repite, obtendremos la demanda. Sí. No entiendo bien por qué opositivo el S2. ¿En qué sentido opositivo? Yo lo pienso que arman cuando leo en relación al sistema y a la estructura, se trabaja mucho esto del par opositivo. No sé si, por ejemplo, uno podría decir que si en un caso algo está en más, eso tiene como consecuencias que otra cosa esté en menos, por ejemplo, o que aparece, no sé, invento, ¿no? Una figura muy significativa y otra figura totalmente desvalorizada. No sé si se tratará de ese tipo de oposiciones que a veces uno encuentra en la clínica para articular eso que repite. A veces son articulaciones que no sé si tienen relación con lo opositivo, pero como si una suerte de complementariedad, tendría que haber como un complemento. La pregunta es que si puede aparecer como complemento sin que lo sea, sí. ¿Puedes dar un ejemplo? No, eso es lo que te estoy diciendo. Levi-Strauss también trabaja esto como opositivo, cuando se trabaja en la estructura. No sé si es, por ejemplo, de sobrevaloración a desvalorización. Ponerle sometimiento y lo contrario, despotismo del otro. Podría llegar a ser. Queda como pregunta. Sí. Lo que trabaja en realidad en el artículo el símbolo y el juego, que donde él establece la relación a Levi-Strauss, si no me recuerdo mal, el juego, lo que sería un paro positivo, lo crudo y lo cocido. Claro, me suena eso, porque uno piensa en el for-da, en el más y el menos, y aparece esta cosa opositiva. No sé si se puede decir que es característico del significante. Característico del significante, sino una articulación requerida sería. En todo caso, el significante es la pura diferencia respecto de los otros. Claro, por ahí es pura diferencia. Puede ser opositiva en ese sentido, ¿no? No sé si diferencia necesariamente refiere a lo opuesto. A veces sí, a veces no, ¿no? Puede ser contrapuesto. Claro, sí, como contrapunto, ¿no? O a veces cuando uno escucha que aparece algo siempre en relación a esa otra,
en conexión a ese otro significante o ese otro sintagma que aparecen como unidos, y nosotros podemos poner, por ejemplo, en cuestión esa relación aparentemente natural, ¿no? Que a veces un paciente llega, ¿no? Que establece una naturalidad entre dos sintagmas, entre, no sé, o causa-efecto, ¿no? Ese tipo de articulaciones por ahí que nosotros podemos separar y ahí establecer en la lectura, ¿no? Como por ahí de uno podemos hacer dos. Sí, de todas formas me parece que quizás el tema de lo positivo y diferencial es como lo que define al significante respecto de la batería de significantes, ¿no? O sea que cada significante, bueno, un significante en tanto tal no significa nada, pero es lo que los otros no son. Me parece que lo positivo y diferencial tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con la estructura, pero no sé si cuando se establece ese 1 y ese 2, que sería el primer cierre, se puede decir que la relación de esos dos significantes sea opositiva. Me parece que más bien ese S2 viene a poder decir a qué refiere ese 1, que en tanto tal no significaría nada. Tal vez, no sé si lo de opositivo y diferencial no estaría más del lado de, bueno, definir los significantes en la estructura, o sea que cada significante no significa nada, digamos, en sí, sino que la relación de covariancia, de oposición y diferencia con todos los demás, pero no sé si se puede decir lo mismo cuando ya estamos produciendo este efecto de letra, o sea, de localizarlo en la cadena con un valor que quizás le viene, es el S2 el que se lo va a resignificar. No sé si resignificar. Significación, ¿no? Sí, de significar. En el seminario 17, el S2 es el saber. Claro. Y el S1 en todo caso no es que está primero, sino que el saber, en todo caso, esto que decía Mariana, ¿no? Se puede pensar, produciendo ese saber, qué lugar tiene el S1. Es decir, que el S1, lo que decís, sería no sabido. A partir de S2, ¿no? Te viene saber. Está bien. Y por otra parte, lo positivo se puede pensar como positivo, en el sentido de que de posición. No tanto de oposición, sino de posición, ¿no? El S2 sitúa, es posicional, por decir así, como todo significante o limitante, ¿no? Porque es eso, ubica, posiciona en algún lugar. Sí, yo creo que el énfasis del bucle no es necesariamente llegar a alguna significación, sino que esas articulaciones vayan entornando un vacío. O sea, el énfasis que está poniendo Lacan, entiendo yo, en el bucle y en los agujeros del toro, ¿no? En el primer cierre de la generatriz y en el segundo cierre de la directriz, es que más allá de las significaciones temporarias o de cómo se posicione, empieza a haber una relación recíproca de un S1 con un S2, de ese S1 y S2 con otro S1 y S2, o sea, relaciones entre significantes que van entornando algo que empieza a significarse de una manera diferente de lo en la que... medida de que no se responde a la demanda, ¿no? Puede entornar esa falta. Exactamente, sí. Y más allá de las significaciones con las que se llega, ¿no? Con las que llega un paciente, o sea, se puede resignificar, pero eso va más allá, va apuntando a la cuestión del deseo, del objeto del deseo, del más allá de la demanda, pero la demanda hay que establecerla primero para poder establecer ese más allá, dice Lacan con esto de las vueltas de la demanda en el toro.
O sea, se trata de cernir un real a partir de lo simbólico. Entonces, entramar la relación entre varios S1 y S2 repetido. Entramar. Pero que lo decís sí. Como temporal. No cernir un real, como que es el real y hay que cernirlo por lo simbólico. El real queda cernido también a partir de las vueltas, a partir de una estrategia, digo, retomando lo que vos planteabas de lo que el analista hace con el discurso, a partir de una estrategia definida y precisa del analista en relación al discurso, en todo caso queda cernido, ¿no?, un real. Sí. No, porque como lo decías, parecía temporal, viste, primero lo real, digo, con esto que venimos trabajando de... No, por eso digo, a partir de la lectura, establecer los elementos discursivos de la cadena significante. Solo a partir de ahí puede establecerse el real en juego, a partir de la cadena. ¿Eso decís? A partir del significante, como vengo trabajando, primero la causa significante y a partir de ahí el agujero como causa material, efecto de la causa significante. Sí. Entonces, la demanda es la repetición de los bucles, ¿no?, de la articulación entre ciertos S1 y S2 establecidos en análisis. Además de que repita, tiene que articularse a la frustración, a la queja del analizante respecto de que eso repite, ¿no? Nosotros oímos también eso, de la queja respecto de la repetición. También nos oímos eso. Todo el tiempo, sí. Eso que repite, bueno, se diagnosticará, se establecerá la demanda inconsciente, ¿no?, que es algo que frustra y es algo no sabido por el sujeto. Esa demanda inconsciente no es el deseo, es este entramado significante en principio, ¿no? Entonces, es la puesta en forma de la demanda en las entrevistas preliminares. Con repetición trabajamos tanto que se repitan los significantes del primer bucle como que se repita la relación entre los significantes, aunque aparezcan en articulación a otros significantes. Esta repetición implica que se establece un doble bucle. La fórmula de la demanda es el bucle repetido. Lo que encarna en nosotros es la demanda, esto es el significante repetido, que ese bucle repita y sea doble bucle del todo. Estos cierres se relacionan con la función de la cuenta. Cuando cierra el primer bucle estamos contando 1. Un 1, efecto de la lectura y operatoria del analista, que hace de la pluralidad de lo escuchado una reducción a significante, S1 y S2, y otra reducción de articulación de ambos en un bucle. Ese cierre entonces implicó toda esta operatoria. Ese bucle cierne un real. Se trata de uno como lo mismo, efecto de la operatoria significante. Luego se trata de la repetición de ese bucle, lo que se cuenta como 2, al menos 2 bucles articulados, 2 de lo mismo. Lo mismo lo planteo como una noción, ¿no?, entre lo diferente de sí mismo, como es el significante, y voy a volver a esto de lo mismo como en relación a lo real en juego. Luego se trata de la repetición a lo largo de la cadena significante, que a su vez es reducción y articulación de los otros bucles. Esa cadena significante o asociación de bucle llamada demanda vuelve a cerrarse por efecto de un corte o interpretación, estableciéndose así el cilindro cerrado en forma de toro,
convertir la demanda en una superficie cerrada. He ahí otro efecto del cierre del todo. Ese cierre del círculo de la directriz es el que permite que se delimite el agujero que como causa material crea el uno del objeto A en cuestión en cada caso, a partir de material significante o demanda inconsciente debidamente establecida. Otra vez vemos cómo el objeto se engendra a partir del significante, el agujero efecto del significante, agujero que como causa material engendra al objeto, objeto que como el agujero es a la vez causado y causa, el objeto como causa, objeto causa del deseo. Toda esta articulación nos acerca a la noción de verdad de Lacan. Con este sistema conceptual se puede oír la relación de la noción de verdad con este uno del agujero, la verdad como causa material, dice en La ciencia y la verdad, que engendra el objeto A, causa del deseo, como lo particular posible de ser cernido del sujeto, luego del vaciamiento del sujeto que se produce al cierre de las vueltas de la demanda, habilitando el más allá de la demanda, o sea el deseo, el sujeto del deseo. Este objeto A, cernido a partir de lo simbólico en tanto estructura, nos orienta en relación al deseo, al objeto del deseo y a la verdad, posibles de ser interpretados como particularidad, vaciados pero cernidos e interpretables, que habilitan el acto, actos verdaderos que se sabrán como tales solo retroactivamente. Cierre del círculo de la directriz que cierne algo de la índole de un punto que limita la metonimia al infinito, logrando también cerrar repeticiones. Siguiendo con las maniobras analíticas, decíamos que se diagnosticará la demanda inconsciente. Esas vueltas repetidas, ese saber no sabido por el sujeto. Bien, entonces, establecer la demanda es constituir la cadena en una estructura cerrada. Producir el uno, producir el advenimiento de lo real en juego para cada caso. Es decir, lo imposible de esa cadena significante establecida en análisis. En L'Étourdi, Lacan dice: la topología enseña el vínculo necesario que se establece del corte al número de vueltas requeridas para que se obtenga una modificación de la estructura. Único acceso concebible a lo real y concebible de lo imposible en tanto lo demuestra. Entonces, lo imposible se demuestra, ese es el acceso a lo real. Por ejemplo, como trabaja en La ciencia y la verdad también, Lacan dice que Gödel demostró con un teorema, un teorema es la proposición demostrable lógicamente, demostró la imposibilidad de la formalización absoluta de la matemática. Entonces, en análisis estamos trabajando la constitución de la demanda inconsciente para que cierre y se produzca el advenimiento de lo real, de lo imposible en juego de esa cadena establecida. Entonces vemos cómo la palabra ha sido transformada y reelaborada vía la lectura entre el analista y el analizante en una cadena de bucles repetidos que cierran el círculo de la demanda, y una vez cerrado ese círculo o directriz, se crea ese agujero o centro exterior. Acá hablábamos la otra vez que este centro exterior del toro, Lacan lo articula a la palabra, en función y campo de la palabra y el lenguaje.
y en instancia de la letra. Entonces, ese centro exterior que implica el advenimiento del objeto A, bajo el modo del objeto del deseo, de la verdad particular, de la sustancia gozante, como nociones de arribo de lo real, de lo imposible de cada cadena significante, efecto de lo simbólico. Hay dos tipos de vacío a partir del significante: el que cierne cada bucle y el que cierne la vuelta completa de la demanda o cadena significante. El vacío del bucle es efecto de la insatisfacción o frustración que justifica la repetición de la demanda, pero no es el objeto A, dice Lacan. La demanda se repite en función del vacío interior que ella cierne. Para que sea demanda es necesario que se repita como significante y es necesario que sea frustrada. En el bucle adviene lo real como lo mismo, y en el agujero, que llamamos agujero al centro exterior del toro, adviene el objeto A, y a ese vacío del agujero Lacan lo llamará nada, la nada del ex nihilo, la nada creadora del agujero. El más allá de la demanda que está en el agujero es la fórmula canónica del deseo. Una definición de objeto A es el objeto del deseo producido cuando se unifican todas las demandas. En el seminario 9, Lacan dice: el A, el objeto del deseo, debe ser situado en ese agujero que denominaremos la nada fundamental, para distinguirlo del vacío de la demanda. La nada donde es llamado el advenimiento del objeto del deseo. Entonces, no hay palabra en sí misma o articulación lineal significante o palabra plena o discurso concreto del analizante que en sí mismo produzca el advenimiento del objeto del deseo o de la verdad particular. Se trata de toda una operatoria lógica de lectura producida a partir de los cierres y cortes de la interpretación. Lectura y articulación entre bucles significantes seleccionados entre los repetidos en el discurso, que tienen para el neurótico un alto valor de significado. Esto también es trabajado por Lacan en la carta robada con el repartitorio, en paréntesis de los paréntesis, que producen cierres que establecen los diferentes niveles o registros, imaginario, simbólico y real, de la cadena significante y la consecuente opacidad. Volviendo a la cita de Función y Campo, donde Lacan dice: se revela en la palabra un centro exterior al lenguaje. Ese centro exterior del todo, solemos pensar el centro en relación a lo interior, el problema de la espacialidad correspondiente al sujeto bidimensional en relación al objeto y al otro. Es una exterioridad central coincidente con la exterioridad periférica, es el mismo espacio. Se articula a la relación sujeto-otro y a la relación al objeto A, siendo tanto el A mayúscula como el A algo externo, entre comillas, pero que le es central al sujeto, como una división entre él y su exterior que Lacan ha resuelto mediante el apoyo de la noción de sujeto en la estructura de la banda de Moebius como abierta y también en la noción de inmixción de otredad. Como dice el matemático Jan Stewart acerca del agujero del toro, donde se plantea la paradoja de este centro exterior, dice: vemos que el toro tiene un agujero, lo que no sucede en la esfera. Pero el problema es que el agujero no está en el mismo toro, sino en el espacio circundante. Como espacio topológico en sentido propio, el toro no tiene nada que pueda llamarse un agujero. El agujero no forma parte del toro que vemos. Ese centro exterior es el círculo de la directriz, el círculo vacío
es el que entorna el agujero del toro. El de la generatriz se llama círculo pleno. Uno círculo vacío y el otro círculo pleno. Estoy tomando esto del libro de Alfredo de la topología en la clínica lacaniana. Allí también Alfredo extrae algunas citas del seminario 9, donde dice respecto de función y campo: si buscan en el informe de Roma, encontrarán que hablo de la estructura del sujeto como la de un anillo. Entonces, en instancia de la letra no usó la noción de toro, sino de anillo, pero para la definición de cadena significante. Pero antes, en el 53, en función y campo, ya había articulado la estructura combinatoria algebraica del anillo al objeto topológico toro. O sea que son conceptualizaciones ya del 53. Allí dice, en función y campo, este recorrido del centro exterior y de la palabra es el recorrido que va haciendo Lacan para acercarse a la noción de verdad. Dice, decir que la palabra se ubica en un centro exterior al lenguaje manifiesta una estructura. Esa estructura responde más bien a ese grupo relacional que la lógica simbólica designa topológicamente como un anillo. De querer dar una representación intuitiva suya, es a la forma tridimensional de un toro a lo que habría que recurrir, en virtud de que su exterioridad periférica y su exterioridad central no constituyen sino una única región. Anillos de un encadenamiento de discurso, de la misma cadena significante, anillos enlazados como eslabones de una cadena, anillos cuyo collar se sella en el anillo de otro collar, como mínimo 2 collares o 2 toros abrazados. Es el último dibujo. Con la noción de los 2 toros abrazados, Lacan trabaja el lazo entre los sujetos hablantes, entre el sujeto y el otro. Y al decir sobre la palabra, que se articula como centro exterior al lenguaje, identificándola con el agujero de la directriz de las vueltas de la demanda, contrariamente de como uno lo pensaría, incluida en el bucle de la demanda, pareciera estar trabajando sobre cierta particularidad de la relación entre el sujeto y el otro, la palabra del otro como centro exterior del sujeto. En el seminario 5, las formaciones del inconsciente, dice: las características del significante son las de la existencia de una cadena articulada que tiende a formar agrupamientos cerrados, es decir, formados por una serie de anillos que se enganchan unos con otros para constituir cadenas, las cuales a su vez se enganchan con otras cadenas a modo de anillos. Como cuando leíamos de la instancia de la letra, que la segunda propiedad del significante es componerse según las leyes de un orden cerrado. Entonces, el orden cerrado: por un lado, el cierre del toro, la vuelta completa de la demanda que entorna al objeto A; por otro lado, el cierre de la estructura de los 2 toros abrazados, 2 superficies anudadas infinitamente próximas. La directriz de un toro coincide con la generatriz del otro y viceversa. Es el modo de representar la relación sujeto-otro. Si uno entra con su condición particular, el otro entra como otro con mayúscula. En el análisis está el analizante, el analista y eso que se dijo, o eso que quiere decir.
Ahora, si coincide plenamente la generatriz de uno con la directriz del otro, estoy cerrando ese centro exterior. ¿Se ve? Este es el centro exterior, este, con el otro toro, estoy cerrando ese centro exterior en un sentido, dice Lacan, cerrando en un sentido, es decir, se sella con otro anillo, implica una marca del toro que anilla el agujero de la directriz con sus vueltas de la demanda. Lo que decía sobre la palabra del otro en relación al centro exterior del toro del sujeto. Si nosotros tenemos el toro del sujeto, digamos, del cierre de las demandas inconscientes, y con las vueltas de la demanda del otro, se va formando el otro toro, ¿no? Estas vueltas de la demanda, que como ven, entornan el agujero, no lo cierran. Se ve que no es que tapa, digamos que marcan, sellan como marcas de ese agujero. Y esa es la manera que dice Lacan que se particulariza ese agujero, que no se significa plenamente, sino que adquiere cierta condición a partir de la demanda del otro. Al contrario, como se va marcando más el agujero, se lo va observando, lo va mostrando más el agujero, va mostrando la estructura, hay un agujero ahí. Digamos, se articula el agujero de la generatriz del otro toro con el agujero de la directriz. Son dos agujeros articulados, pero esas demandas, las vueltas de la demanda del otro, lo de la palabra del otro, va connotando de condición particular ese agujero, que si no sería un agujero inefable, ¿no? Estamos trabajando en ese sentido, que ese agujero no es posible de ser particularizado, por lo tanto es posible de ser medio dicho. Si no, no habría manera de particularizar ese agujero, si no es que se marque con alguna vuelta que se establecerá a posteriori de cuáles son las vueltas de la demanda del otro, que se establezcan, y cuál de esas vueltas connotará de condición particular el agujero del toro del sujeto, digamos. Entonces, así se plantea la articulación demanda y deseo, donde la directriz de un toro es articulable al objeto del deseo y la generatriz del otro toro a la demanda del otro. Entonces, lo que connota al objeto del deseo del sujeto es la demanda del otro. Es decir, que el objeto del deseo que se engendra en el agujero es particularizado, pero no colmado, sino que el vacío de las vueltas de la demanda del otro marca la nada. Recuerdan que decíamos que este agujero Lacan lo llama nada y a este lo llama vacío. Entonces, yo entendí esa, te iba a preguntar, pues, no, creo que lo habías dicho. ¿El centro exterior cuál es? ¿El de la directriz o la generatriz? La directriz, Pero habías dicho que nada era el de la generatriz. No, este es el de la nada. Círculo vacío.
y este es el vacío o círculo pleno. Este es el que está relacionado con la palabra, y la palabra del otro, y la demanda del otro. Entonces, él es que el vacío del toro del otro se articula a la nada de este toro, ¿no? Si tomo, o podemos decir, la generatriz del otro toro, de este toro, se articula a la directriz del primer toro. No, al revés. La generatriz, estos son las generatriz de este. Este es generatriz. Estas son generatriz. Eso, el bucle es la generatriz. Yo lo estaba viendo al revés. Ah. Yo estaba viendo que las que pegan vueltas era el círculo. Ah, no. Está bien. Eso. Entonces, el vacío de las vueltas de la demanda del otro marca la nada de la directriz del agujero del toro del sujeto. Se articulan vacío o falta del otro con agujero o falta del sujeto. La cuestión del cierre, entonces, es crucial porque es la que delimita la condición subjetiva, la condición de objeto, la particularidad del deseo, la particularidad de la verdad subjetiva y del gozo. Lacan lo trabaja tanto con el toro como con el cierre del marco del fantasma, con el cierre del punto faltante de la estructura del cross-cap. Que ahora no lo voy a trabajar, tengo pensado trabajarlo, pero quiero seguir un poquito con lo del toro para trabajar el tema del deseo. Entonces, es un sujeto de cierre, como decía en el seminario 9, en la clase 12. Si buscan en el informe de Roma encontrarán que hablo de la estructura del sujeto como la de un anillo. Entonces, establecer el cierre, porque no habrá apertura del inconsciente sin cierre. Es decir, que el inconsciente se ponga a hablar. Se produce cuando logramos, vía la interpretación, que cierre en forma de bucle o doble cierre del toro, para medio decir lo que queda así entornado. Entonces, esta estrecha relación significante y agujero que hallamos en el sistema topológico que Lacan toma de base para pensar estos conceptos, cuando por un lado trabajamos el toro como las vueltas de la demanda, esos elementos significantes establecidos son aquello que puede ser dicho, pero cuando se trabaja, Lacan toma del toro el aspecto del agujero de la directriz y del objeto del deseo, es lo que en principio no puede ser dicho. Entonces, estoy haciendo este énfasis en la articulación de estos dos aspectos para el trabajo de dilucidar de qué se trata la articulación saber y verdad. Es por un lado la articulación de lo simbólico y la cadena significante, y por otro lado lo que el cierre de esa cadena significante delimita como lo real, como lo imposible,
lo imposible de otra estopa que no es de lo dicho, pero posible de ser cernido por lo simbólico, posible de ser medio dicho. Entonces, lo pleno y lo vacío, lo dicho y lo imposible de ser dicho, los significantes como no significando nada en sí mismos, pero que cobran un valor pleno de significación en el síntoma. Vemos cómo ese imposible de ser dicho, ese agujero donde se constituye el objeto del deseo, emerge de lo dicho, de las vueltas y bucles del decir. Es en función de las vueltas de la demanda que se establece esa otra vuelta vacía de material que da sentido al movimiento de las otras. Lo dicho y lo no dicho están estructuralmente articulados. Y es este el tipo de estructura con el que Lacan quiere enfatizar en el trabajo en psicoanálisis. Una estructura donde el significante opera la función de corte y engendra lo no significante, y determina esta estructura, este tipo de estructura, determina la estructura del sujeto dividido. Agrego un poquito más. Entonces, el significante determina, dice en el seminario 9, clase 22, el significante determina al sujeto. Es eso lo que quiere decir la experiencia analítica. Pero saquemos las consecuencias de esa premisa necesaria. El sujeto toma de esa determinación una estructura, vínculo del significante y la estructura subjetiva. Esas estructuras topológicas son estructuras. El significante es corte y ese sujeto y su estructura dependen de dicho corte. Recuerdan que habíamos trabajado en la banda de Moebius que el corte revela la estructura cuando se corta por un lugar preciso, por la línea media, engendrando un efecto que leeremos retroactivamente como habrá sido banda de Moebius. Nosotros operamos con los significantes y esto tiene efecto sobre el sujeto. Lacan dice que la estructura del sujeto es una superficie. También dice que su estructura es la de un anillo. También dice que su estructura es la de la división por la línea media de una banda de Moebius, o que es lo que desaparece en el corte, que se constituye como -1. Entiendo que todas estas adjetivaciones del sujeto las trabaja para desustancializarlo, para vaciarlo, para plantearlo representado en la bidimensionalidad estructural, efecto de la articulación o corte entre significantes que lo engendra y lo causa, así como también causa al agujero, a la oquedad con la que el sujeto se articula necesariamente. Esta articulación necesaria entre el significante y el agujero como lugar de existencia del sujeto y el objeto en relación a la falta del otro es lo que se acerca al planteo de Lacan de la división del sujeto entre saber y verdad, en tanto que el significante como corte engendra lo real, el significante en relación al saber y lo real en relación a la verdad. Por último, leo esta cita del seminario 9, clase 22. Dice: el corte, efecto de significante, ha sido en un comienzo para nosotros esta línea temporal sucesiva de los significantes, la cadena significante. Estas interrupciones, esos segmentos de la línea que se denominan fonemas, que se suponen separados del que le antecede y del que le sigue, hacen una cadena puntualmente interrumpida. Ustedes verán la importancia de definir la línea poniendo en primer plano la función del corte, función radical. Si la línea misma es corte,
Cada uno de sus elementos será entonces sección de corte, y es eso lo que introduce este elemento vivo del significante que he denominado 8 interior, a saber precisamente el bucle. La línea se corta. El corte llevado a lo real manifiesta allí en lo real lo que es su característica y su función. Lo real es aquello que introduce lo mismo, es lo que vuelve siempre al mismo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que la sección de corte, dicho de otro modo, el significante, es lo que hemos dicho, siempre radicalmente diferente a sí mismo, no idéntico a A, ninguna manera de hacer aparecer lo mismo, sino del lado de lo real. Entonces, lo distinto de sí mismo es el significante, y solo el significante como corte es aquel capaz de hacer aparecer lo mismo del lado de lo real. De esta es la estructura de la que Lacan enfatiza todo el tiempo. Esta articulación simbólico real, que el corte engendra la superficie, que engendra el agujero, y que esto tiene que ver con el lugar del sujeto y del objeto y del modo de relación sujeto-otro. Paro acá. Respecto de esta última cita que leíste, sí. Seminario 9, clase 22. ¿No se podría pensar que ahí habría como dos tipos de corte? Uno, porque bueno, fue un poco larga la cita, sí, pero me parece que habla de un corte que sería equivalente al significante, que el significante es corte y es que no es, digamos, idéntico a sí mismo, ¿no? O sea, que es como sería la pura diferencia, casi como, y me parece que en eso tiene que ver esta confusión que siempre se hace con el tema del rajo unario, del palote, porque esa marca, digamos, que divide un lado de otro, o esa, a veces lo llama rajadura, o bueno, y ansia, digamos, es esa pura diferencia que sería el significante, o sea, corte como ranura, como tajo, no sé cómo. Me parece que eso es una dimensión del corte, que sería la pura diferencia que el significante implica. Pero después estaría el corte, que sería el que revela la estructura, que tiene que ver con lo que llama en algún lugar, creo, no sé si no en paréntesis de los paréntesis, que sería la escansión, que sería en todo caso la interpretación analítica, o sea, la que requiere necesariamente del doble bucle. Ya no sería simplemente creo que son dos tipos de corte. No sé si se entiende lo que planteo, que un corte sería la escansión que produciría la interpretación, produciendo este doble bucle, o sea, como en estos últimos dibujos que hiciste debajo del punto 5, el 8 interior, ¿no? Que ese sería un corte, pero otro corte podría ser esto de lo que establece la diferencia, que eso sí sería, porque ahí se lee como que el corte es el significante, y también en otro momento dice que el corte es el bucle, que de todas formas me parece que sería el 8 interior, o sea, la doble vuelta, ni siquiera el bucle que está, por ejemplo, armado en el punto 2, ¿no? Sí. Por ejemplo, él plantea el deseo como el corte acá en el toro, y hace que sea una vuelta que
toma la vuelta de la demanda y el agujero. Para articular, por ejemplo, en la banda de Moebius, el corte que revela la estructura es por la línea media, es el 8 interior, y dando las dos vueltas. Y cuando das las dos vueltas, desaparece la banda y se transforma en banda cilíndrica, que eso es la prueba de que era moebiana. En el caso del corte que, por ejemplo, que plantea en el Toro, es un corte que incluye lo que sería lo significante y el agujero, ¿no? Sí, hay cortes que establecen articulaciones y hay cortes que cierran una demanda y establecen el objeto del deseo. O sea, hay niveles de corte. Yo entiendo que cada paso es un corte, ¿no? Porque cuando vos ya de la línea hablada uno empieza a hacer esto, ya empieza a cortar. En la repetición uno hace un corte, o es como lo de la función de la cuenta, ¿no? Hace corte para hacer un 1 también, hacer de ese 1 algo a articular con otro sintagma significante. Sí, entiendo que hay distintos tipos de corte, y creo que cuando uno trabaja el análisis, ¿no? Hay cortes que tienen un ordenamiento lógico, ¿no? Que no se puede saber, no se puede saber plantear que se desea si antes no se establecieron cuáles son los significantes significativos, cuál es la asociación de cuáles son los bucles en juego, cuándo eso va a cerrar, como para poder pasar a la instancia de pensar en el objeto del deseo y por lo tanto en el acto del deseo, ¿no? Lo pienso así. Hay como un ordenamiento. Pero sí, viste, cuando dice el corte del significante, después dice la línea es el corte, después dice cada parte punteada, cada elemento va conformando ese 8 interior. Hay como un ordenamiento de varios cortes o de varios cierres, viste, que también lo dice en ese sentido. El corte del significante a veces podría llevar a pensar que se podría establecer, por ejemplo, un S1 y listo, ¿no? Esto de que, bueno, el corte en cualquier lado, que dijo tal cosa, y que en todo caso el corte tendría que estar siempre pensado en el sentido de S1 y S2 como mínimo, digamos, aunque sea un primer corte como el primer cierre. Claro, por eso me parece interesante eso que dice que la palabra se ubica en el centro exterior, en el sentido de que requiere muchas operaciones previas, de cierre o corte. A veces me parece que puede ser corte y puede ser cierre, o es un corte para que cierre. O sea que no hay discurso en sí mismo que conduzca a ningún lado sin esas operaciones de cierre y de corte continuos de parte nuestra, ¿no? O entre dos, ¿no?
y cernir el imposible en juego de esa cadena significante, el imposible, ¿no? Porque un paciente se acerca porque no puede algo, ¿no? Trae su imposible. Y nosotros tenemos que trabajar si es eso, que sabemos que no, ya no es, no va a ser, pero a partir de ahí tenemos que cernir otro imposible y ahí, bueno, en ese agujero, a partir de las vueltas de la demanda y de la cadena significante, empiezan a cernirse esos otros temas del sujeto, su objeto de deseo, su objeto causa. No sé si te acordás, yo no sí. sé en qué momento, pero dijiste que la introducción de algo no significante, en una de las últimas citas que leíste, no me acuerdo cuál era, pero si no importa, si no lo encontrás por uno. ¿Qué es lo que recuerdas de no significante? La introducción de algo no significante. Sí. Y ahí... sí. Bueno, el efecto del cierre de la demanda es el más allá de la demanda, el deseo, que es de otro orden que del orden de lo simbólico, pero cernido por lo simbólico y medio dicho por lo simbólico. El deseo, el objeto del deseo, el objeto A, el gozo, todos van a parar al lugar este del centro exterior de la palabra. Él lo trabaja así. Pero que alguna vuelta del otro toro, de la demanda del otro, va a marcar de modo significante y simbólico ese agujero. Eso sería particularizarlo. Medio dicho. Medio sí, medio no, pero no inefable. La verdad se relaciona con todo este aspecto de la palabra, el centro exterior, la nada, el agujero. Ahí él articula la verdad, con toda esa línea. Lo interesante es que si no se produce ese despliegue entre el sujeto y el analista, ese decir no se dice, ese medio decir, y ese sujeto queda a la deriva, digamos, ese individuo, ese decir va haciendo algo mella, no sé, va marcando algo, claro, camino. Pero es un decir que debe establecer el analista, digamos, es el que orienta, ¿no? El que dirige, ¿no? Es cierto que es entre dos, pero el que busca, el que establece, el que propone, el que da, aunque sea un primer, ¿no? Entiendo que la actitud activa, el trabajo activo, directivo, es del analista, para que ese decir se produzca, ¿no? Bueno, gracias. Excelente. Gracias. Muy bueno. Por eso nos ponemos a hablar de... Sí.